Feliz sábado de nuevo, hermano. Vamos a la segunda parte de este día, el culto divino, la última parte del servicio matutino. Y en esta ocasión pues vamos a seguir estudiando el tema del santuario, es decir, sería el séptimo tema. Se llama el servicio anual y el juicio final. Así que vamos a pedir siempre la bendición de Dios para que Él nos dé esa sabiduría que tanto necesitamos para entender estos temas trascendentales. Vamos a orar pues. Nuestro amado Padre Celestial, gracias Señor por esa infinita misericordia, por esa bondad infinita, por ese amor inconmensurable que no se puede medir, al dar a tu Hijo amado Cristo Jesús por nosotros, por nuestros pecados. Gracias por ese mérito de Cristo Jesús de ser nuestro Redentor. Te queremos pedir a esta hora que vamos a estudiar tu palabra, siempre una bendición para que podamos entenderla, que el Espíritu Santo sea el Maestro y que podamos recibir esa sabiduría del cielo y que podamos ser edificados por tu palabra, Señor. Ayúdanos en este tiempo difícil que estamos viviendo. Sabemos que estamos en el día de la expiación, el día antitípico de la expiación, y debemos de afligir nuestros rostros, como decía el tipo. Y afligir nuestro rostro significa que debemos de arrepentirnos, debemos de reconciliarnos, porque estamos en el día de la reconciliación, en el día del arrepentimiento. Ayúdanos pues para que entendamos estas verdades que son importantes para nuestra salvación en Cristo Jesús. Amén. Bien. El sexto tema, ¿verdad? Vamos a ver, decíamos, el servicio anual y el juicio final. Aquí nosotros, ¿verdad? En este estudio vamos a verlo a lo largo del estudio, de que ese servicio anual que era simbólico, el antiguo Israel, ¿verdad? Descrito en Levítico 16, era un símbolo, nada más, una figura del día de la expiación en el tiempo final de este tiempo. Entonces nosotros tenemos que estudiar bien ese símbolo para entender y comprender que hoy estamos en el día de la expiación y que hoy estamos en un proceso de juicio también. Eso es importante que lo tratemos de entender. Vamos a decir lo siguiente, arrancar, ¿verdad?, con esta laminita muy ilustrativa. Y podemos decirlo a través de esta lámina, que los ritos de este día, que era el día de la expiación que estudiábamos hoy en el primer tema, nos enseñan hoy en símbolo, ¿verdad?, lo que Dios haría desde la primera venida de Jesús hasta la tercera venida. Porque recordemos que Jesús, dice la Biblia, va a venir a esta tierra 3 veces. Ya vino la primera, va a venir la segunda y después de los 1000 años va a venir la tercera, en su tercera venida. La palabra de Dios lo dice. Entonces, esos ritos que estudiábamos hoy en la mañana del día de la expiación, en símbolos Dios quería enseñarnos a nosotros que la primera venida de Jesús, cuando vino Jesús, vino a presentarse como el sacrificio por nosotros. A esta tierra es un símbolo del atrio. Después que Jesús muere, en el año 31, asciende a los cielos como sacerdote, dice la Biblia, y va primero a un primer apartamento, de ahí el cielo como el lugar santo, y luego después culmina en el segundo apartamento, que era en el día de la expiación, se culminaba, sacerdote, en el lugar santísimo. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar en esta mañana. Entonces,
Dice que el ritual del día de la expiación apuntaba más allá del Calvario, más allá de la muerte de Jesús. Y apuntaba al fin definitivo del problema del pecado, a la eliminación del pecado y de Satanás, como lo estudiábamos en símbolo, representado por Azazel, ¿verdad? En eso terminaba el pecado, en Azazel, Satanás, que era destruido, ¿verdad? Bien, los acontecimientos que sucedían durante ese día, es importante esta ilustración gráfica, ilustran las tres fases del juicio final de Dios. Es muy importante esto, porque solo los adventistas entendemos esto. Dios le reveló esta verdad solo a su pueblo en este último tiempo. La inmensa mayoría de los hermanos de otras iglesias creen que el juicio final va a ser el día que venga Jesús. Ahí ese es el día del juicio final. Pero la Biblia dice claramente que el día que venga Jesús no viene a hacer juicio. Viene ¿a qué viene? A llevarse a su redimido, a los que se salven, llevárselos a los cielos y vivir allá por 1000 años y después regresar a la nueva tierra ya purificada. Ese es en la segunda venida, ¿verdad? Y la Biblia dice que antes de que venga Jesús, tiene que haber un juicio, porque el juicio es un examen, y para que Jesús se lleve a los redimidos tienen que haber pasado por ese examen de juicio. Sin examen no puede haber galardón, no puede haber premio. Entonces no se puede decir que cuando venga Jesús, inmediatamente ese día va a ser el juicio. El juicio es un proceso. Ustedes han visto los aspectos judiciales, ¿verdad?, en el mundo civil, que el juicio lleva un proceso. Al acusado inmediatamente no se le da la sentencia de condena de inmediato. Tiene que haber un proceso de investigación, tiene que haber un proceso, ¿verdad?, de investigación, ¿verdad?, de cada una de las etapas de los... Recordemos que ahí se presentan los que son los abogados, los que vienen a testificar en contra, los que vienen a testificar a favor. Ese es el proceso de investigación, y después se da el veredicto final en base a como resultado en base a este proceso de investigación. Pues la Biblia así lo dice. Antes de que venga Jesús, tiene que haber un juicio, y ese juicio se llama juicio investigador, y se lleva en base al libro que lo vamos a ver hoy. La Biblia lo dice. Después, cuando venga Jesús, va a haber un juicio en el cielo, durante el milenio, los 1000 años que vamos a estar los redimidos en el cielo, los que se salvaron, allá van a hacer juicio. Esa etapa segunda se le llama juicio comprobatorio, juicio milenario, se le puede llamar también. Y al final, después de los 1000 años, después de la segunda resurrección, porque después de los 1000 años resucitan los impíos para recibir su retribución o el castigo, entonces, a través de ese juicio se da la ejecución de la sentencia, el castigo final, en el cual perecen los impíos y Satanás también. Todo esto lo describe la Biblia, hermano. Apocalipsis, Daniel, de todo eso habla, ¿verdad? Y hoy nos vamos a dar cuenta, me estoy anticipando, ¿verdad?, pero nos vamos a dar cuenta que este primer juicio ya empezó. Hoy nos vamos a dar cuenta algunos que no sabemos. Y hoy vamos a estudiarlo, que empezó en 1844, la primera etapa del juicio antes de la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Hoy se va a demostrar eso con la Escritura, ¿verdad? Y ahí están las tres etapas de juicio. Juicio investigador antes de Jesús, juicio milenario en el cielo, y el juicio de comprobación, que al final Satanás y sus secuaces, los ángeles malignos y los impíos son destruidos en el lago de fuego para siempre. Vamos a lo del día de la expiación. Vamos a ir tocando la primera etapa, porque hablamos de un juicio de investigador. En el día de la expiación se daba,
porque lo estamos tomando de ahí, ¿verdad? El símbolo para que Dios nos quería mostrar la realidad en este tiempo. Cuando yo hablo de tipo, significa el símbolo, quiere decir lo que ocurrió allá en el antiguo Israel. Cuando hablamos aquí antitipo, significa la realidad, lo que está ocurriendo hoy. Quiere decir que lo que el símbolo dice, la realidad se cumple, que es el día de hoy, el tiempo que estamos viviendo, pues. Levítico 16, vamos al tipo, al símbolo, lo que simbolizaba allá y lo que Dios quería mostrarnos que representa hoy. Levítico 16 dice, así purificaré el santuario. Hablaba de una purificación del santuario que le estudiábamos hoy a causa de las impurezas de los hijos de Israel, ¿verdad? ¿Qué es lo que iba a purificarse? El santuario, ¿verdad? La limpieza que iba a ocurrir, ¿verdad? Otro versículo que expresa lo mismo. Dice de que Levítico 16:19, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará. Esa palabra es clave, lo limpiará, ¿verdad? Lo purificará, lo limpiará. Y lo santificará de la inmundicia de los hijos de Israel. Ahora vamos a las realidades. La realidad. Eso era un símbolo. ¿Qué quería mostrar Dios para el futuro? Que un día, porque la Biblia dice que hay un santuario en el cielo. Así como en Israel había un santuario terrenal, la Biblia lo dice, lo describe en el libro de Hebreo. Hay muchos versículos en el libro de Hebreo, no me da tiempo, ya lo hemos descrito anteriormente, que dicen que existe un santuario en el cielo. El capítulo 8 habla del santuario en el cielo, el capítulo 9, así como había el santuario terrenal, hay en el cielo. Y decíamos en los estudios anteriores que el santuario terrenal era una copia del cielo, una miniatura del cielo que Dios le reveló a Moisés. Lo estudiábamos también en Éxodo 25:8, tal vez recuerdan un poco. Entonces, como hay un santuario en el cielo, quiere decir que también debe ocurrir una purificación en el cielo. Cristo Jesús está ahorita en los cielos, hoy vamos a irlo viendo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos saber que se iba a purificar un santuario en el cielo? ¿A dónde dice la Biblia? Lo dice en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, ¿verdad? Aquí lo dice, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué quiere decir 2300 tardes y mañana? Una tarde y una mañana forma un día, ¿no? Ahí está hablando hasta 2300 días. El santuario será purificado como en el antiguo Israel. Quiere decir que aquí me está hablando Daniel 8:14 de un día de expiación. Pero ¿por qué un día de expiación si los israelitas, eso ya pasó? No, ya pasó para los israelitas en símbolo, pero ahora estamos en el día de expiación real. ¿Y qué era el día de expiación para los israelitas? Un día de juicio. ¿Y qué es el día de expiación en la realidad hoy? Un día de juicio. Eso es lo que queremos tratar de mostrar. La Biblia nos va a ir guiando, las profecías nos van a ir guiando, ¿verdad? Levítico 16, vamos a relacionarlo. Levítico 16 está relacionado en cuanto a algunos aspectos de terminología y significado de palabra. Está muy relacionado y ligado a Daniel, principalmente el capítulo 8, y ligado a Daniel 8:14, ¿verdad? En esencia, pues. Miremos las comparaciones, las similitudes, o podemos decir los paralelos que existen entre Levítico 16 y Daniel. Les quiero decir esta mañana, Levítico 16 es el tipo y Daniel 8:14, Daniel 8 todo es el antitipo. Es importante eso, tenerlo en mente. Dice 8:14, hasta 2300 tardes y mañana y luego el santuario será purificado. Palabra clave, purificado. ¿Y qué dice Levítico 16:19? Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces. La palabra clave, y lo limpiará. ¿Hay una relación en estas dos palabras? Sí, hay una relación. Limpiará y purificado. Hay una gran relación.
Miremos en el original. Tenemos que ir a estudiar el original, significado original de la palabra hebrea de esos versículos, para que podamos entender bien y encontremos su significado exacto. La palabra hebrea traducida como purificada, Daniel 8:14, es esa palabra que aparece ahí, Tesadak. Mientras que la palabra hebrea traducida purificará, Taher. ¿Hay relación en esas dos palabras? ¿Qué significa Tesadak? Ser justo, ser justificado. Y la otra palabra, ¿qué significa? Ser limpio, ser puro. ¿Hay nexo en las dos palabras? Sí, significan lo mismo. Están íntimamente ligados. El tipo y el antitipo. Las dos ideas son similares. Si unimos estas dos palabras, se refieren al mismo evento. Qué importante, hermanos, estudiar la Biblia así, ¿verdad? Con cuidado, con cuidado. Entonces, la Biblia es clara en la carta de Pablo a los Hebreos. Fue pues necesario, aquí lo menciona, la existencia de un santuario y de que ese santuario tiene que ser purificado igual que el de la tierra. Pablo lo dice en Hebreos, miremoslo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. ¿Cuáles eran las figuras de las cosas celestiales? El santuario terrenal. El antiguo Israel era una figura del santuario del cielo. Eso está tratando de decir el apóstol Pablo. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué dice con mejores sacrificios? Porque el sacrificio de Cristo Jesús es incomparable. El sacrificio de esos animalitos no pueden compararse con el sacrificio de Cristo Jesús. El sacerdocio de Aarón no puede compararse con el sacerdocio de Cristo Jesús, que es un sacerdocio. El sacerdocio de Aarón era transitorio, pero el sacerdocio de Cristo Jesús es para siempre, de la orden de Melquisedec, sacerdote para siempre. Y la sangre de Cristo Jesús, sangre que nos redime del pecado. Cristo murió una sola vez. Allá habría necesidad de matar miles, millones de corderos durante todo el tiempo que existió la nación de Israel, millones. Pero ahora Cristo se presentó una sola vez como ofrenda y una sola vez como sacerdote. Entonces Levítico 16, claramente Pablo está hablando, ¿verdad? Pablo está hablando de Levítico 16 como una figura y de el santuario celestial hoy como una realidad. Ahí lo dice claramente. Vamos a las 2300 tardes y mañana. Ese es, digamos, el versículo clave de esta mañana, que nos va a ayudar bastante, clave, ¿verdad? Y vamos a leerlo un poquito antes para encontrarles un poquito de contexto. Quiero decirles rápido. El capítulo 8 de Daniel es muy importante estudiarlo. Creo que aquí ya lo hemos estudiado bastante. Y es importante porque ahí hay un mensaje impresionante para este tiempo. O muchos mensajes, pues, que conllevan a lo mismo. El capítulo 8 de Daniel presenta, primeramente, en los primeros versículos, el enfrentamiento entre dos animales, simbólicamente, que representan gobierno, pueblo, ¿verdad? Gobierno, gobernantes, naciones, que son un macho cabrillo, un carnero y un macho cabrillo. Ahí habla, lo describe, lo explica el ángel, le explica a Daniel que el carnero representaba a la nación de los medos persas y el macho cabrillo representaba, ahí mismo el versículo 20 y 21, el capítulo 8, ahí lo explica, representaba al imperio griego. Y que hubo una lucha entre los dos y que al final prevalecieron los griegos. Pero después en ese capítulo, Daniel, Dios le revela a través del ángel, le describe un cuerno pequeño, que también simbólicamente representa ahí en el capítulo 8 las dos etapas de Roma, el mismo cuerno. En el capítulo 7 solamente representa una etapa, Roma papal, pero en el capítulo 8
representa a Roma pagana imperial de los Césares y a la Roma papal de los papas, al catolicismo. Y viene hablando, el ángel le viene diciendo a Daniel que el santuario un día la verdad iba a ser echada por tierra y que el santuario iba a ser pisoteado, ¿verdad? Viene hablando todo eso y llega hasta el final cuando dice, vamos a leer de las 2300 tardes, dice: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla. Procuraba, dice Daniel. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, un río, ¿verdad? Que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión, a Daniel. Vino luego cerca de donde yo estaba, dice, y con su venida me asombré. Y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Le dice que la visión que está viendo no es para su tiempo, es para el tiempo final. La visión de las 2300 tardes y mañana no era para el tiempo de Daniel, no era para el tiempo en los días de Jesús, no era para el tiempo que podían comprender la de los apóstoles, era para el tiempo final, ¿verdad? Eso es lo que para los tiempos finales. ¿Qué más? Pero la pregunta es, ¿Daniel entendió la visión, la profecía de las 2300 tardes y mañana? No, porque el ángel no se las pudo explicar. Lo leemos en los siguientes pasajes. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no entendió en ese momento. Se le presentó en la visión primeramente los elementos y Dios por medio del ángel le explicó 3 de los 4 elementos de la visión. Le explicó que el carnero representaba a los medo persas. Le explicó que el macho cabrío representaba a Grecia. Y a través de los versículos, haciendo un estudio, se descubre que también que el cuerno pequeño es Roma. Se estudia, pero no pudo entender lo que concernía a las 2300 tardes. Daniel dijo, no pudo entenderla. Él entendió lo demás, pero eso no lo pudo entender. ¿Y sabe hasta cuánto tiempo esperó Daniel para entender esa visión que Dios le reveló? ¿Saben cuánto tiempo tuvo que esperar? 11 años. Hasta los 11 años. Porque la visión fue dada, esta visión de Daniel 8, la profecía de Daniel 8 en el año 548 antes de Cristo, y la del capítulo 9, que el que sigue, que es donde Dios le da la respuesta a Daniel, la respuesta, ¿verdad? La explicación de las 2300 tardes, ¿verdad? Se la da en el año 539. 11 años tuvo que esperar. ¿Por qué Daniel no entendió la visión? Porque Daniel se perturbó. Se perturbó su mente cuando oyó decir el cómputo, 2300. Daniel entendió 2300 días, 2300 años. Daniel conocía y entendía la profecía de los 70 años de Jeremías, ¿verdad? Que Jeremías decía, Dios por medio de Jeremías le dijo que iban a estar 70 años en Babilonia. Pero Daniel comparó y dijo, pero si Dios dijo que vamos a estar 70 años, Daniel pensó que ese tiempo se iba a alargar. Y eso a Daniel lo perturbó y lo enfermó. Pero Daniel después siguió haciendo sus trabajos con el rey, ¿verdad? Pero después en el capítulo 9 explica que Daniel siguió estudiando la profecía, siguió estudiando diligentemente el libro de Jeremías, siguió estudiando y siguió orando. Ahí está una de las oraciones intercesoras más grandes de la Biblia después de la de Jesús, el capítulo 17 de Juan,
que es la oración más grande que hay en la Biblia, la de Jesús. Pero la de Daniel es una gran oración. Entonces, Daniel está pidiendo perdón por él, por su pueblo, las transgresiones que por eso estaban ahí. Y llega un momento de la oración, que ahí lo describen en los versículos, cuando se le aparece Gabriel, el que se le apareció 11 años atrás. Daniel, te voy a explicar la visión. Te voy a explicar las 2300 tardes, Daniel, que hace tiempo no te la pude explicar. Eso es lo que dicen los versículos. Y dice que lo hizo entender. Me hizo entender. ¿Y con qué comienza a explicarle la visión? La profecía, con otra profecía de cómputo de tiempo. Para explicar la profecía de cómputo de tiempo, 2300 días, le da otra profecía de tiempo que se llama la profecía de las 70 semanas. Vamos a leerla. Daniel 9, del 24 al 27. Vamos a leer el verso 24. El ángel le está dando la respuesta. Le dice el ángel, te voy a explicar la visión, te voy a explicar la profecía que quedó pendiente. Daniel le dice, bueno Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre Israel. ¿Para qué? Dice, sobre tu ciudad, para terminar, dice, la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Gabriel le viene a explicar la visión, ¿verdad? Versículo 25. Y comienza Gabriel a darle detalles. Y comienza Gabriel con un punto de partida importante en la profecía. Bueno, Daniel le dice, la señal que te voy a dar que va a arrancar esa profecía, dice, es desde la salida de la orden de un rey para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habla 7 semanas y 62 semanas, que al final suman 69 semanas, ¿verdad? Seguimos leyendo. Y después de las 62 semanas, que es la 69, sumado, ¿verdad? Todas las 7, agregadas a las 7, se le quitará la vida al Mesías, dicen otras versiones. Quiere decir que esta profecía hablaba de la muerte de Cristo y hablaba del ungimiento de Cristo. La profecía ya aparece Cristo ya. Y se quedará sin ciudad, dice esta versión, y sin santuario, porque el futuro gobernante lo destruirá, dice. Esta es una versión, ¿verdad? Que no es la versión 60, pero sí es bastante clara. Entonces miremos algo. El 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y ahí comienza la visión, la profecía a explicarla. Y las 69 semanas más esa semana del capítulo 27 suman 70 semanas, por eso se le llama la profecía de las 70 semanas. ¿Qué quería decir esto? ¿Será que eran 70 semanas literales? ¿Una semana cuántos días tiene? 7. Por 70, ¿cuántos son? 490 días. ¿Será que la profecía era para 490 días? No. La profecía era para 490 años. Y ahí se iba a aplicar la regla día por año, que la vamos a estudiar un poquito más adelante, a repasar más bien. Regla de tiempo profético, para aplicarlo a esta profecía. Un día en la profecía simbólica de tiempo equivale a un año. ¿A dónde podemos encontrar base para esto? Para decir que esa regla es válida. Ezequiel 4, 6 y 7 y Números 14, 34. Vamos a mencionar los dos pasajes. ¿Qué dice Ezequiel Números 14, 34? Aquí está hablando de la experiencia que tuvieron los espías cuando fueron a espiar allá a Jericó. Y regresaron los 12 y 10 trajeron un falso informe, y por esa situación Dios pues los castigó a Israel y dijo que el castigo iban a ser, como ellos anduvieron 40 días, los iba a castigar 40 años que anduvieran en el desierto, un día por año, ¿verdad? Sigue siempre, ¿verdad? Con 4:6 de Ezequiel, lo vuelve a repetir cuando está en el cautiverio Ezequiel, ¿verdad? Y dice que iba a llevar la casa de Judá, dice, también 40 días, ¿verdad? Un día por año.
Entonces quiere decir, aplicando la regla día por año, que las 70 semanas no son días literales. Dios lo que quiso mostrar que eran 490 años, 70 semanas. Miremos el cálculo rápido. 70 semanas igual a 490 días. Aplicando la regla día por año, me da 490 años. Y ahí está dividido, ¿verdad? Las divisiones. 7 semanas son 49 días, o sea, 49 años, que decía la profecía. Yo lo que quiero decirles es algo que hoy no vamos a hacer un cálculo así exacto de la profecía de las 2300 tardes ni de las 70 semanas. Ese no es el estudio. Solamente es hacer una mención rápida. El estudio del cálculo y todas las bases y todos los datos se va a dar en otro estudio, con más detalle y con más precisión. Aquí estamos solamente así, de manera una vista panorámica, ¿verdad? Nada más. Entonces, ahí están, ¿verdad? Algunos datos. Si nosotros sumamos todas las semanas, nos va a dar 70. Si sumamos todos los días, nos va a dar 490, ¿verdad? Ahí está el último semana. La última semana aparece ahí, que son, una semana son 7 días, la media semana que eran 3 años y medio, ¿verdad? 7 días, o sea, 7 años. Media semana son 3 días y medio, o sea, 3 años y medio, aplicando la regla día por año. Viene la clave para entender la profecía, el punto de partida. Dice, la profecía en Daniel 9:25 dice que desde la orden salida que iba a ser emitida por un rey, la orden quiere decir un decreto. Cuando un rey emita un decreto que sea para reedificar Jerusalén, ¿verdad? Que sea para, vamos a volver al versículo para que lo miremos literalmente. Ahí está. Desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías, hasta el bautismo de Jesús, iban a haber 67 semanas más 62, o sea, 69 semanas. Si hacemos ese cálculo de 69 semanas, nos da un tiempo, ¿verdad?, que llegaba hasta el Mesías. Lo importante es el punto de arranque. La profecía va a arrancar con un decreto de un rey para restaurar y edificar Jerusalén. Ese decreto tenía que partir de un rey medo-persa, porque era el tiempo que se estaba viviendo en ese tiempo, ¿verdad?, de un rey medo-persa. Vamos a continuar. Hubieron 3 decretos para la reedificación de Jerusalén. El primero fue por Ciro en el año 538 antes de Cristo. Está descrito, lo buscan en el libro de Edra, capítulo 1, versículo del 1 al 3. El segundo fue de Darío 1 en el capítulo 6, versículos 11 y 12. Y el tercero fue el de Artajerjes Longímano en el año 457. El último decreto es el decreto real. Se puede demostrar, hay varias fuentes que demuestran que ese decreto, no lo vamos a precisar hoy, es el decreto real, es el decreto exacto. Los otros 2 decretos no pudieron ser efectivos, porque los otros 2 decretos solamente se aplicaron para la reconstrucción física, ¿verdad?, de la infraestructura de Israel. Pero el último decreto aplicaba la reconstrucción física, estructural de Israel, pero también la restauración del Estado judío como un Estado autónomo. Entonces, eso es lo que quería decir la profecía, el ángel, ¿verdad? Repito, se puede demostrar, hay muchas fuentes, eso lo haríamos en otro estudio, aquí no da tiempo, ¿verdad? ¿Por qué el 457 y no otra fecha? Entonces, resumiendo, las 70 semanas son 490 años. ¿Pero qué significaban esos 490 años? Eran el tiempo de oportunidad que se le iba a dar a Israel para que Israel se arrepintiera, ¿verdad? Cuando llegara el Mesías le iba a dar el último mensaje, y si ellos se arrepentían, pues ellos iban a ser salvos. Pero desgraciadamente no ocurrió eso, ¿verdad? El pueblo de Israel como nación fue desechado por Dios, eso lo sabemos.
Bien, ahí está el gráfico rápido. Repito, no vamos a hacer cálculo, construcción de gráfico en otro estudio. Estoy repitiendo. 70 semanas abarcan desde el 457 el decreto de Artajerjes. Las 7 semanas llegan al 408, que son 7 por 7, 49 años antes de la reconstrucción de Jerusalén. Las 7 semanas más las 62, que son 69 semanas, en día llega hasta el año 27, cuando Jesús es ungido, bautizado, y después a la mitad de la última semana Jesús muere, y termina la oportunidad de los judíos cuando apedrearon a Esteban, lo mataron, porque después el mensaje, ahí terminó el tiempo de oportunidad de los judíos, fue llevado a los gentiles, ¿verdad? Entonces, eso quería demostrar las 70 semanas, tiempo de oportunidad. Pero ¿por qué el ángel introdujo este cálculo? Si lo que estamos tratando de entender es una profecía de las 2300 tarde y mañana. Bueno, pero es importante entender esto. ¿Por qué? Aquí está la clave, ¿por qué? Porque decía el ángel que 70 semanas están determinadas. La palabra clave es determinada. En el original quiere decir cortadas. Y ahí está la palabra original. Shatak, cortada, significa cortar. Significa que la profecía de las 70 semanas es parte de la profecía mayor de Daniel 8:14. Están ligadas y tienen el mismo punto de partida. Por eso el ángel las relacionó. Es importante. La profecía ya sabemos de que del año 457, ¿verdad? Llegaría. Si nosotros vemos que la profecía del 457 hasta el año 34 hay 490 años, días o años. Pero la profecía decía 2300. O sea que es una cantidad. ¿Cuántos años hay de diferencia? 1810 años, ¿verdad? Eso, repito, ese es un cálculo que se hace. Entonces miramos 457 el decreto, hasta el martirio de Esteban hay 490 para llegar de los 457. Si nosotros comenzamos el cómputo, el cálculo, a contar los años regresivos, ¿verdad? Hasta Jesús nos daban, nos daban 490. Pero si comenzamos el 457 y lo llevamos hasta los 2300, nos llega hasta 1844 después de Cristo, en esta época. Entonces quiere decir que en el año 1844 iba a ser purificado el santuario. ¿Cuál santuario? El de arriba, el de los cielos. No puede ser el santuario de la tierra, si en ese tiempo no estaba, no existía. En el tiempo que escribió Daniel, el santuario estaba destruido, en primer lugar, ¿verdad? Y no podía significar el santuario de Israel o de los israelitas, porque también fue destruido en el año 70 por Nerón, por Tito Vespasiano, los romanos. Fue destruido, no podía significar el santuario terrenal, era el santuario celestial que iba a ser purificado. ¿Y qué significaba esa obra de purificación? Que iba a comenzar un juicio. Quiere decir, estaba dando la fecha del juicio, va a comenzar un juicio, le estaba diciendo a Daniel, en otras palabras, en palabras más sencillas le estaba diciendo a Daniel, mira Daniel, va a comenzar un juicio, después de los 2300 años después del decreto de Artajerjes, le dice, va a comenzar la obra de juicio para el tiempo final. Eso es lo que le quería tratar de decir en palabras. Miremos la profecía completa. Aquí está completa la profecía. Llega hasta 1844, la pueden observar ahí. Claro que esto es más lindo, es ir haciendo los cálculos, era ir calculando los elementos, repito, eso se va a hacer en otro estudio, y para que la profecía nos dé con los cálculos. Aquí lo hicimos así rápidamente, ¿verdad? Bien, ahora, Daniel 7 y Daniel 8 están relacionados. Es más, hay paralelismo entre los dos capítulos.
Porque en Daniel 8 me habla de la purificación del santuario, quiere decir que está hablando de un juicio, pero Daniel 7 habla de un juicio también. Y vamos a demostrar que se refieren al mismo evento. Miremos Daniel 7, del 9 al 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. ¿Y qué más dice? Y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué presenta ahí el profeta Daniel? Una escena de juicio. ¿A dónde? En el cielo. ¿Quién es el anciano de día? El Padre. Una escena de juicio. Lo que describe, la purificación que describe Daniel 8:14 es la misma. Ahí son el mismo evento. ¿Y ese juicio va a ser en base a qué? ¿Será que sea un juicio ejecutivo para destruir? No, no es un juicio ejecutivo porque ahí está hablando del libro. Quiere decir que es un juicio investigativo primero, en base al libro. Primero se investiga a ver quiénes van a ser, ¿verdad?, absueltos o quiénes van a ser condenados. Es importante eso. Entonces este juicio es investigador. La primera fase de juicio Daniel la describe. Y en base al libro dice, ¿cuántos, en qué? Y en esos libros, ¿para qué libros allá en el cielo? ¿Por qué? ¿En qué libro? ¿Para qué necesitan los libros? Para los registros de la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabían ustedes que la vida de cada uno de nosotros está registrada en el cielo en los libros? Y en base a esos libros que vamos a ser juzgados toditos. ¿Y cuáles son el nombre de esos libros? El libro de la vida, lo describe la Biblia. El libro de las memorias, donde están anotadas las buenas obras. Y el libro de la muerte, las malas obras, el libro de pecado. Es importante entender esto, hermano. Hoy se está realizando esa obra de juicio en base al libro. Los libros del cielo, dice, en los cuales están consignados los nombres en los libros de la vida y los actos en los otros dos libros, determinarán los fallos de ese juicio hoy. ¿Por qué decimos que estamos en juicio? Ya comenzó. 1844. ¿Cuándo termina? Antes que venga Jesús. No lo sabemos, pero sí por eventos lo sabemos, por los eventos. Exactamente no sabemos la fecha, pues, pero a través de eventos sí podemos determinarlo en la Biblia. ¿Qué podemos decir con esto que hemos dicho anteriormente? Bueno, que el juicio investigador hoy, allá en los cielos, que comenzó en 1844, es un antitipo del día de la expiación de los israelitas. En otras palabras, el día de la expiación es el tipo allá y el juicio investigador es el antitipo. ¿Qué quiere decir el tipo? El símbolo. Y el juicio investigador hoy es la realidad, ¿verdad? Tiempo de ubicación del juicio. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo podemos ubicar el juicio según Daniel 7? Ya sabemos que en Daniel 8 lo da exactamente el tiempo, 1844. Pero Daniel 7 da un tiempo de ubicación exacto, no exacto, pero sí se puede determinar un tiempo con bastante aproximación, ¿verdad?, que abarca la ubicación de ese juicio. Daniel 7, 8, el versículo 25 y el versículo 26 nos aclaran, nos ayudan a entender esto. Mientras yo contemplaba los cuernos aquí, que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ya sabemos que el cuerno pequeño, a través de estudios que hemos dicho en Daniel 7, es el papado, el sistema católico romano, ¿verdad? Eso no lo voy a explicar, pero eso a través de la profecía, ese es el símbolo que se describe en Daniel 7. Está hablando ahí en forma simbólica de un cuerno representa en la Biblia un poder, un reino, en este caso al poder católico romano, que dijo que ese poder iba a hablar grandes cosas, y grandes cosas son arrogancia, blasfemia, un poder blasfemio, y hoy lo hemos terminado a lo largo de los estudios proféticos, que el sistema católico papal es un poder blasfemo, porque se pone en el lugar de Dios, toma los atributos de Dios, lo que es para Dios, invade el santuario, pisotea la verdad, y un sinnúmero de cosas, pues.
que están ligadas a la apostasía. Dice en el verso 25 que ese poder del sistema católico romano iba a hablar palabras contra el Altísimo. Sí, porque han hablado muchas palabras contra el Altísimo. Dicen que ellos son los reyes terrenales y celestiales. Dicen que ellos tienen más poder que un ángel. Y un sinnúmero de cosas que hemos estudiado a lo largo de los estudios proféticos que no quiero hacer mención aquí. Dice que ellos tienen poder para perdonar pecados. Esa es una blasfemia grandísima. Y un sinnúmero de blasfemias, ahora que no la vamos a tomar en cuenta ahorita porque ese no es el estudio. Entonces, pero iba a haber un tiempo en que ese poder iba a realizar esa obra. Y a lo largo de los estudios sabemos de que el tiempo y medio tiempo representaba una profecía que lo vamos a ver más adelante de los 1260 años. ¿Cuándo el papado iba a hacer grandes cosas? Ahorita, en esta profecía está descrito. Los 1260 años, tiempo y medio tiempo, comenzaban desde el año 538 después de Cristo y llegaban hasta el año 1798. Es descrito en otro lugar de la profecía por 42 meses y ahorita en Daniel un tiempo es un año, 360 días. Un año profético tiene 360 días, no como hoy, el año tiene 365, en profecía 360. Entonces, 2 años, 2 tiempos, 720, medio tiempo son 180 días, total 1260 días. Eso es, o sea, aplicando la regla día por año, 1260 años, el sistema católico romano persiguió al pueblo de Dios y introdujo la apostasía, ¿verdad? En el tiempo, en ese tiempo, ¿verdad? Una gran apostasía de ese tiempo. Entonces, ese fue el tiempo que se le dio al papado para que se desarrollara y se produjera esa gran apostasía. Pero la Biblia decía que después de esa apostasía iba a venir el juicio. Eso es lo importante que quiero que recalquemos. Aquí este cuadro nos va a ayudar. Este cuadro muestra paralelismo o similitud en los dos capítulos, ¿verdad? Rápido, ya esto ya ha sido estudiado. Ya sabemos que Babilonia representa al león en el capítulo 7, en el capítulo 8 no aparece Babilonia, en el capítulo 7 Medo-Persa representado por el oso, en el 8 por el carnero, Grecia en el 7 por el leopardo, en el 8 por el macho cabrillo. Ahí están los años que esos imperios gobernaron. Roma pagana, la bestia, en Daniel 7, Roma pagana, el cuerno pequeño, están los años que gobernaron. Roma papal, cuerno pequeño en Daniel 7, pero también en Daniel 8 le llama cuerno pequeño, su segunda fase, y ahí están los años. ¿Qué es lo importante que viene? Lo importante que viene es de que después de todos estos imperios, hasta Roma papal, dijo la Biblia en Daniel 8 y en Daniel 7 que venía un juicio. En Daniel 8 dice que iba a ser purificado el santuario y en Daniel 7 dijo que venía el juicio, Daniel 7:9, ¿verdad? Entonces, con esto comparamos que la purificación del santuario, Daniel 8:14, se refiere a la misma cosa, es el juicio y son sinónimos porque aparece en ambas profecías después del papal, de Roma papal. Después de Roma papal en Daniel 7 aparece el juicio en el cielo. Y después del cuerno pequeño, Roma papal, de Daniel 8 aparece la purificación del santuario. Los dos son el mismo evento en distintos capítulos. Entonces, purificación del santuario se refiere a un juicio que lo presenta en Daniel 7. Hay que estudiar bien con detalle eso, ¿verdad? Ahí está la obra que hizo Jesús, primeramente en el lugar santo, después de que él ascendió al cielo hasta 1844, que hoy está allá en el lugar santísimo, allá está Jesús. Cuando salga de aquí, pues va a venir a la tierra su segunda venida. Eso lo marca la profecía a lo largo, a lo largo de un estudio. La obra de juicio y el acto de borrar pecado, conflicto de los siglos, aparece ahí. La primera página es la original, la segunda es la electrónica de la computadora o los teléfonos, original.
La obra de juicio investigador y el acto de borrar pecado, dice la profeta, deben de realizarse antes de la venida de Jesús. En el gráfico antes lo mirábamos. Aquí está el juicio. Se está realizando juicio. El juicio es antes que venga Jesús. Lo vamos a demostrar bíblicamente. ¿Verdad? Dice que antes que venga Jesús. ¿Por qué? Dice, en vista de que los muertos han de ser juzgados según las cosas escritas en los libros. Y dice ella, es imposible que los pecados de los hombres sean borrados antes del fin del juicio en que sus vidas han de ser examinadas. Es imposible. Y da ella la razón a través de un versículo, ¿verdad? Que lo vamos a estudiar en Pedro, en Hechos de los Apóstoles, palabras de Pedro. Dice Pedro, está hablando ahí en el tiempo del Pentecostés. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús hoy? Borrando pecados. ¿Qué es lo que se hacía en el día de la expiación? Borrar el pecado del santuario, ¿no? Jesús está haciendo esa obra, primeramente con los muertos, borrando el pecado de los libros. El pecado, ¿verdad? Con los pecados confesados, los pecados arrepentidos. Entonces el apóstol Pedro dice que ese borramiento de pecado, dice que va a ser cuando venga los tiempos de refrigerio, y después de los tiempos de refrigerio va a venir Jesús. ¿Qué significan los tiempos de refrigerio? La lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo en el tiempo final antes que venga Jesús. En ese tiempo quiere decir que van a ser borrados nuestros pecados, y después que borren esos pecados en ese tiempo, en el juicio, viene Jesús. Lo dice ese versículo. Y aquí lo explica, aquí lo vemos en este gráfico. Este gráfico hemos estudiado bastante las profecías aquí, ¿verdad? La crisis final, ahí está demostrada en ese gráfico, ¿verdad? Va a haber el cierre de la gracia. Aquí en el pequeño tiempo de angustia se ubica la lluvia tardía, ahí, el derramamiento del Espíritu Santo. Todavía aquí estamos en juicio. Ahí va a terminar el juicio con Apocalipsis 22:11, Apocalipsis 15:8, cuando el santuario se llena de humo. Y después de aquí, de que termine la gracia, ya no hay oportunidad de salvación. Entonces comienzan a ser derramadas las plagas, después de la liberación del pueblo de Dios, y después viene Jesús. Antes que venga Jesús, tiene que haber un juicio. El juicio se da aquí en esta etapa, antes. La etapa que vivimos hoy y toda esta etapa. Ya de aquí, del cierre de la gracia, que está descrito aquí en la pantalla, hasta la liberación del pueblo de Dios, ahí ya el mundo, el que se perdió, se perdió. El que está salvo, y ahí están cayendo las plagas y están muriendo los perdidos. Pero los hijos de Dios están sellados. Eso lo hemos estudiado en la profecía, ¿verdad? Hay posiblemente dos versículos interesantes que demuestran, posiblemente hayan más, pero en Apocalipsis podemos ver dos versículos. Hay uno importante que demuestran que el juicio, que va a haber un juicio antes que venga Jesús. La Biblia lo dice. No es como la mayoría de la gente cree, que cuando venga Jesús va a hacer un juicio. Miremos cuál es. Ahí está ese versículo. Dijo Jesús, he aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué va a traer Jesús cuando venga? ¿Qué es el galardón? La corona eterna, la vida eterna. ¿Y a quiénes les va a dar ese galardón? Dice. Ese galardón es una recompensa. ¿A quiénes? A los que fueron examinados en el juicio. El galardón no va a ser dado si no hay un juicio. El juicio determina quién va a recibir el galardón y quién no lo va a recibir. Para recibir el premio, el galardón, tiene que haber sido seleccionado. Y la selección se da a través del examen. Y el examen es un juicio. Entonces, la misma lógica lo muestra. La Biblia lo muestra, pero la lógica lo muestra. Antes que venga Jesús, tiene que haber un juicio. Y ese juicio, juicio investigador, que va a determinar quién es salvo y quién es no. ¿Y cuándo se está dando ese juicio? Ahora. Va a terminar antes que venga Jesús. ¿Quiere decir que los tiempos que estamos viviendo hay que tomarlo con mucho escudriñamiento de corazón? Claro que sí. Porque si morimos hoy, también nos podemos perder. Es importante esto. No esperar hasta que lleguemos allá y se termine la gracia.
Pero si ustedes quieren también, yo puedo enseñar otro pasaje que se encuentra en Apocalipsis 11, que lo vamos a buscar. La Biblia, sí. Y vamos a ubicarlo en el contexto de la séptima trompeta. El versículo 18 del 11. Y se airaron las naciones y tú hubieras venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. A los grandes y a los pequeños y grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Ahí dice que el tiempo de juzgar a los muertos primero tiene que ocurrir. Después de que se juzgan a los muertos, dice que va a haber un galardón. Lo está diciendo igual que Apocalipsis 22. Primero el galardón, primero el juicio y después el galardón cuando venga Jesús. Interesante. Aquí aparece esta cita de Conflicto de los Siglos. Menciona que en 1844 empezó la obra de investigación y acto de borrar pecado. ¿Verdad? ¿Y qué más? Vamos ahora a la segunda etapa. Decíamos en el estudio primero que en el día de la expiación típico, simbólico, se describían las tres etapas del juicio. Quiere decir que ya vimos la primera etapa apenas, que es en la que estamos. Hay otra etapa del juicio que ocurre en el cielo. Miremosla. Levítico 16, 22, que decía, aquel macho cabrillo, que era Azazel, que confesaban los pecados, llevará los pecados, dice, de iniquidad a una tierra inhabitada, y irá echado al desierto. ¿Qué quería mostrar Dios a este último pueblo, en este último tiempo? Esa simbología, que en este tiempo se va a dar ese acto también. ¿Y cuándo se va a dar eso? Apocalipsis 20 lo describe. Versículos 2 y 3, es la prisión milenaria que va a tener el diablo. El diablo va a ser atado 1000 años, va a estar en esta tierra 1000 años, sin poder hacer nada, porque no va a haber ningún alma a quien tentar, y va a estar recluido aquí en la tierra. De esa manera está aprisionado, ¿verdad? No es que tiene cadenas de prisión, como dice ahí, son cadenas de circunstancia, ¿verdad? Simbólica. Igual que al macho cabrillo. Al macho cabrillo, Azazel, cargaba sus iniquidades, dice, las iniquidades del pueblo, ¿verdad? Que estaban a través del santuario, que habían sido puestas sobre él, y era enviado al desierto. El desierto es un símbolo de la tierra aquí inhabitada. El diablo va a estar aquí 1000 años en esta tierra antes de morir. El Azazel andaba ahí por el desierto inhabitado, errante, hasta que un día moría. Así le va a pasar al diablo. En símbolo eso era lo que Dios quería mostrar. Miremos que los primeros escritos lo dice. Lo que acabamos de ver bíblicamente lo comprueba el Espíritu y profecía. La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos ángeles durante 1000 años. Ahí está. Dice, no la voy a leer literal, algunas partes nada más. Dice que ahí Satanás va a quedar recluido, va a andar errante, buscando a quién. Recordemos que la palabra de Dios dice de que el diablo dice es como un león rugiente, buscando a quién devorar, a quién tentar. Ahorita el diablo tiene a quien tentar, pero en ese tiempo no va a tener a nadie, entonces va a andar como un león rugiente buscando a quien tentar, se va a sentir como aprisionado de sus actividades, ¿verdad? Como va a estar recluido aquí en la tierra, dice, no va a poder salir de la tierra. Durante ese tiempo Satanás va a sufrir mucho, ahí lo dice la cita inspirada. ¿Ves? Es importante que entendamos esto. Apocalipsis 24, ¿qué va a ocurrir? Eso es en la tierra aquí deshabitada, que el diablo va a andar. Pero ¿qué va a ocurrir en el cielo? Ya Jesús se llevó a los redimidos. Están los 1000 años en el cielo, los que se salvaron. ¿Qué trabajo van a hacer los que se salvaron al cielo? Un juicio. ¿Sabían ustedes que vamos a hacer? La Biblia lo dice y lo hemos estudiado muchas veces. Vamos a ser jueces nosotros allá junto con Cristo. Cristo nos da la potestad de ser jueces. ¿Saben a quiénes vamos a juzgar? Dice la Biblia. Al diablo, a los ángeles y a los impíos. A través de los libros.
y vamos a dictar sentencia de cuánto tiempo vas a ser destruido. Es importante eso, el juicio milenario. Ahí está en la Biblia, Pablo lo dice. Aquí dice que vamos a ser jueces. El capítulo 20, versículo 4, y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi la alma de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Aquí está importante y clave esto: los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que recibieron la marca en su frente, los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron por Cristo por 1000 años, siendo jueces. Pablo lo describe. ¿A quiénes van a juzgar? Aquí lo describe Pablo en 2 de Corintios. Aquí lo dice en el versículo 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A cuáles ángeles? A los ángeles del cielo no los vamos a juzgar, porque ellos no están perdidos. A los ángeles malignos y al diablo. Aplicar sentencia. En el juicio milenario dice, abarca la revisión de la sentencia de los malvados y beneficiará a los redimidos al proveer para ellos la comprensión de la forma como Dios trata el problema del pecado. Ahí Dios va a responder, digamos, todas las preguntas, porque miren, en ese juicio Dios va a responder muchas preguntas que cuando lleguemos al cielo no las vamos a entender. Y yo he dicho en otros temas, en reiteradas ocasiones, lo siguiente. Ustedes saben que Esteban murió apedreado, ¿verdad? Y Pablo fue uno de los mayores causantes, porque era hasta el Sanedrín Pablo, por el cual Esteban murió. Y Esteban supo antes de su muerte que Pablo era un asesino. Y entonces cuando Esteban llegue al cielo y se encuentre con Pablo, y va a decir, ¿y este asesino está aquí? Entonces, ¿quién le va a responder ahí? Dios, a través de los libros, le va a decir, sí, pero este asesino se arrepintió. Entonces, si no respondería Dios, ¿cómo quedaría Esteban? Quedaría en duda, ¿y qué está haciendo este aquí? Es como el caso de Manasés e Isaías. ¿Sabían ustedes que Isaías mató a Manasés? Lo mandó a cerrar, ¿verdad? Una comparación, ¿verdad? Manasés se salva, se encuentra con Isaías y dice, ¿y este asesino qué está haciendo aquí? Ejemplo, ¿verdad? Se salva Manasés, ¿y este asesino qué está haciendo aquí? Y entonces Dios le va a dar la respuesta, se arrepintió. Un ejemplo. Y así sucesivamente. Van a haber sorpresas en el cielo, dice. Puede ser entre los que estamos viviendo ahora. ¿Y por qué no está el pastor de mi congregación? Alguien de una congregación va a decir, ¿y por qué no está? Dios le muestra, es que tenía pecados ocultos. Era adúltero, era esto y era el otro, y no se daban cuenta. Aquí está. Varias sorpresas, por eso se le llama juicio de comprobación. Interesante eso, ¿eh? Vamos a la tercera y última etapa del juicio. Vamos al aspecto ejecutivo del juicio. Cuando Satanás va a ser destruido, ¿verdad? Y vamos a ver qué ocurría en el tipo. Bueno, al final del día de la expiación en el Levítico, dice de que sacarán fuera del campamento el becerro, el macho cabrío inmolado por el pecado. Es decir, en otras palabras, este versículo describe que el campamento quedaba limpio de Israel. Dice que aquí la tierra representa el campamento, va a quedar limpia también. Vamos a verlo. ¿Y cómo va a quedar limpia la tierra? Bueno, cuando el diablo y los impíos sean destruidos con el fuego del cielo. Se va a formar un lago, ese lago va a purificar la tierra y después Dios va a recrear la nueva tierra y los nuevos cielos. Y esa nueva tierra y nuevos cielos van a ser para eternidad. Van a bajar a través de la Nueva Jerusalén, dice Apocalipsis, y van a venir a habitar aquí los redimidos. Ya no allá en el cielo, solo fueron 1000 años, aquí vamos a vivir por eternidad. La Biblia lo dice eso. Ve, ahí dice que Satanás va a ser destruido. Dice que los impíos son destruidos cuando se lanzan en el juicio, ese es el juicio ejecutivo. O sea, el juicio del trono blanco, Apocalipsis 20, ahí se lanzan los impíos sobre la santa ciudad y desciende el fuego del cielo. Apocalipsis 28, 18, que habla del querubín rebelde de Satanás, dice que al final, verá que Satanás va a ser destruido y va a ser puesto en ceniza.
¿Y qué dice Patriarca y Profeta 3:72? La obra de Cristo a favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida. ¿Cuándo va a ser concluida la obra de Cristo? ¿Saben ustedes que la obra de Cristo, como decíamos nosotros, no concluyó con su muerte? Eso es lo que creen los hermanos de otras iglesias. La obra de Cristo no concluye con su muerte. Aquí lo de Cristo lo dice, será concluida quitando el pecado del santuario celestial y depositándolo sobre Satanás. Eso es lo que no se puede entender, ¿verdad? Y que este va a sufrir el castigo final, la muerte final. Aquí lo describe, primero es Cristo. Tenemos el Espíritu y profecía, somos bendecidos. Lo que acabamos de leer en la Biblia aquí lo describe más ampliamente. Satanás se precipitó en medio de sus secuaces cuando se lanza contra la gran ciudad, con los impíos, los incita a él. Pero Dios juego sobre ellos. ¿Juego de quién? De Dios. ¿Y qué hizo ese juego? Los consumió. Y ahí dice que algunos tardaban más días en consumirse. Y dice que algunos conservaban la plena sensibilidad para el sufrimiento. Esta cita la hemos estudiado y todo esto lo hemos estudiado aquí. La muerte eterna no va a ser una muerte como la muerte hoy física. Si nosotros ahorita con un fuego que haya, ahí nomás nos morimos, porque no aguanta el cuerpo, la quemadura, se paraliza el corazón y nomás se muere. Con el juego eterno no, es de otra naturaleza. ¿Saben ustedes que en carne propia el que se pierda va a sentir ese juego eterno que va a ir célula por célula, la va a ir quemando? Y dice el consejo inspirado que mientras exista sensibilidad en el cuerpo, esa persona va a sentir. O sea que ahí no se le va a paralizar el corazón. Ahí sí queda solo la cabeza va a sentir. Ahí sí queda ahí al final solo esta parte del cuerpo, el tronco para arriba. Eso va a sentir, aunque esto sea quemado, va a seguir sintiendo. Y eso no es de horas, eso es de días y yo no sé cuánto tiempo más. De acuerdo a su pecado, el diablo es el que va, dice la Biblia, es el que va. Raíz y rama, dice Malaquías, ¿verdad? Van a ser quemados totalmente. Dice Malaquías 4. La Biblia lo dice claramente, hermano. Es terrible el castigo que viene para los que se pierdan. Bueno, después que el diablo es muerto, se purifica la tierra por el juego, porque la Biblia dice en segunda de Pedro 3 que la tierra va a ser quemada, ¿verdad? Y toda su obra, lo dice la Biblia. Entonces viene el nuevo cielo y la nueva tierra, dice, ¿verdad? Lo dice en Apocalipsis, lo dice también en Isaías 65. Y no es que va a ser cielos nuevos y tierra nueva, en la misma tierra purificada, limpiada del pecado, limpiada de la maldad. Dios va a recrear un nuevo, como el Edén, como en el tiempo, el principio, ¿verdad? Va a haber más bien una recreación, ¿verdad? Una recreación. Finalmente, la Biblia dice que los justos van a heredar la vida eterna, pero en la tierra va a terminar. En la tierra no vamos a estar allá en los cielos los 1000 años. La vida eterna se va a vivir aquí en la tierra, ¿verdad? No va a terminarse allá en los cielos, pues, los 1000 años, sino que vamos a venir para acá. La Biblia lo dice ahí. En Apocalipsis, Isaías 65 dice que aquí en la nueva tierra el lobo y el cordero van a ser apacentados juntos. Va a volver el cordero, van a volver las bestias a comer lo que comían antes, que era paja. Cuando fueron creados los animales, dice la Biblia en Génesis, ¿verdad? Capítulo 1. Dice que los animales eran herbívoros, nadie era carnívoro porque no existía muerte, ni el hombre era carnívoro, ¿verdad? La Biblia es clara, hermano. Y vamos a volver a lo mismo. Para ir terminando ya y después de hacer la reflexión final, no hay, en esa nueva tierra, no hay tentaciones ni pecado, ya murió el tentador, no hay ningún árbol de tentación, conocimiento del bien y el mal, no hay injusticia, vamos a tener comunión, dice, con la deidad plenamente, ¿verdad? Vamos a habitar gozosamente, dice, y dice ella, dice, mi corazón salta de gozo ante tan alentadora perspectiva. Yo creo que cada uno de nosotros debemos de sentir eso, al hablar, al estudiar estos temas, ¿verdad?
y ubicar la mente, transportarla a ese tiempo. Es muy, muy importante todo esto. Vamos a reflexionar al final, para ir terminando. El tema de hoy, o los temas de hoy, merece una reflexión para cada uno de nosotros, lo que estamos viviendo en este tiempo. Y a través del consejo inspirado nos permite ver esa reflexión, ¿verdad? Así que estudiemos esta cita. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación, ya lo demostramos. Después de 1844 comenzó el día de la expiación, estamos en el día de la expiación. Nada más que allá era un día simbólico, ahora un día abarca tiempo. Recordemos que la palabra día, hemos estudiado esa palabra anteriormente. La palabra día en la lengua hebrea, yom, no solo significa día de 24 horas. Esa palabra es abarcante, puede significar yom, día, semanas, meses, años, siglos. Ese es un estudio, ¿verdad? A través de un estudio se hace. Entonces, por eso la profeta dice, hoy estamos viviendo en el día de la expiación. ¿Qué quiere decir? En el tiempo de la expiación, ¿verdad? Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía propiciación por Israel, ese era ya en el servicio simbólico. Pero ahora nos toca a la parte nuestra. Eso era en el servicio simbólico. ¿Qué ocurría? Las almas debían de afligirse, debían de arrepentirse de sus pecados, debían humillarse ante el Señor para no ser separados. Pero de la misma manera como los israelitas, nos toca a nosotros, dice. ¿Qué es lo que debemos de hacer en este día, en este tiempo que estamos viviendo para el pueblo de Dios? Dice que deben hoy, en los pocos días que les quedan de este tiempo de gracia, y eso a través de la profecía que hemos estudiado aquí, sabemos que el tiempo está corto. Todas las noticias, los sucesos, los eventos que están ocurriendo, principalmente los religiosos, los eventos religiosos nos muestran que Cristo está a las puertas, ¿verdad? Entonces, dice que ahora en este tiempo, debemos de afligir las almas ante Dios. Y hoy vamos a ver más adelante qué es afligir las almas, en la misma cita del consejo inspirado. Con verdadero arrepentimiento, hay que irnos arrepintiendo, hermano. Por dolor, por sus pecados. El arrepentimiento es abandono y sentir tristeza y dolor por el pecado. No es simplemente, yo me arrepiento ante Dios o le pedí perdón a alguien, perdóname. No, cuando pedimos un perdón tenemos que sentir ese dolor. Si no, ese perdón, eso no vale, ese arrepentimiento no vale en el cielo. Si usted no siente ese dolor, esa tristeza porque ofendiste a esa persona. Pero si lo hago así nada más, o porque ofendí a Dios, tiene que haber un dolor, tiene que haber un lloro en el alma para que el arrepentimiento sea verdadero y seamos perdonados. No un arrepentimiento espurio, como el de la mayoría de nosotros, que decimos que nos arrepentimos, volvemos a lo mismo siempre. Ese no es arrepentimiento. Dice, hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón, la mente, escudriñarla. Lo malo que estoy haciendo, ¿verdad? Escudriñarla. Y dice que hay que deponer el espíritu liviano de la religión y frívolo al que se entregan tantos cristianos en profesión. Habemos mucho, la mayoría de los cristianos solamente somos profesos, dice el consejo inspirado. Dios no quiere profesión, Dios no quiere espíritu frívolo, espíritu tibio. Dios quiere verdaderos hijos fieles, ¿verdad? Con un espíritu ferviente. Y venimos al examen. ¿En qué consiste el examen? ¿En qué consiste ese arrepentimiento? ¿En qué consiste esa tristeza del alma hoy? Aquí lo describe la profeta bien. En el juicio se examinará, hoy en los libros, el empleo que se haya hecho de cada talento. Si Dios nos ha dado un talento especial y yo no lo desarrollo, en el libro está siendo anotado que yo no desarrollo ese talento y ahí está el pecado. Y nosotros decimos, yo no es pecado. Pero usted podía predicar el evangelio y no lo predica. Usted podía regar un folleto de literatura y usted no lo riega, Dios le va a reclamar por eso. Y no nos damos cuenta, ¿y por qué? Cada quien
que le llegue el mensaje debe ser un misionero. Y si no se hace misionero, Dios lo va a reclamar. ¿Cómo hemos empleado el capital que el cielo nos concederá? Hasta el dinero. ¿Cómo empleaste el dinero? Solo para vos egoístamente, no ayudaste a otra persona, no ayudaste a la obra, a la causa de la obra para que se expandiera el evangelio. Como cristianos, Dios nos va a reclamar eso. Ese es el juicio. Ese es ahondar, escudriñar el corazón. ¿Qué más dice? Hemos perfeccionado las facultades que fueron confiadas a nuestras manos, a nuestros corazones, a nuestro cerebro para la gloria de Dios y provecho del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que si he usado mis facultades de la mente y las otras facultades para la honra y gloria de Dios, para beneficiar a otros. Mi mente para estudiar la Biblia, para aprender los versículos, para escudriñar las escrituras, para explicar la palabra, para ayudar a otros. Si no hacemos otros, Dios nos va a reclamar. Pudiste haberlo hecho y no lo hiciste. Ay, es que estudiar la Biblia me da sueño. Te da sueño porque no lo ejercitas. No le entiendo porque no le pedís a Dios que le entendés, porque no le estudias bien. Todo eso nos va a pedir Dios, hermano. ¿Cómo hemos empleado nuestro tiempo? El tiempo para Dios, para estudiar la Escritura, o el tiempo para complacernos. Para complacerme a mí mismo. Mirar televisión, estar en otra actividad que no sea la de Dios, todo eso va a pedir el tiempo. Estar en pláticas no constructivas, perder el tiempo en otras cosas, en el mundo, en las cosas del mundo, en la moda, hay un sinnúmero de cosas que hemos estudiado. ¿Cómo hemos empleado nuestra pluma? Los que pueden escribir, dar mensajes, ¿cómo? Dios les va a pedir, si lo pueden hacer y no lo hacen, nuestra voz, ¿cómo la hemos usado? Nuestro dinero, nuestra influencia, todo eso va a ser en el juicio. ¿Qué hemos hecho por Cristo? ¿En favor de quién? De los pobres y los afligidos, los va a pedir cuenta a Dios también. Y a veces dice uno, yo no le hago males a nadie. Ahí me quedo, ya estoy salvo. ¿Qué va a hacer, hermano? Estamos lejos, estamos muy lejos. Si nosotros no tomamos en cuenta el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de juicio. Ahí se verá cuán a menudo fueron dados a Satanás tiempo, pensamiento y energía que pertenecen a Cristo. ¿Le estás dando tiempo a Cristo o le estás dando el mayor tiempo a Satanás? Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y luego pues viene la añadidura. Poner la mira en las cosas de la tierra, del cielo, y no en las de la tierra. El dinero, el tiempo y las energías son sacrificados a la ostentación y el egoísmo, pero pocos son los momentos dedicados a orar. Los cristianos, aquí está hablando de los cristianos, hermano, no está hablando del mundo, cristianos. Poco estudiamos las escrituras, poco oramos, poco humillamos el alma, hacemos una reflexión y poco confesamos los pecados. Esa es la condición de la iglesia que la refleja la profeta en el último tiempo. Eso es preocupante para nosotros. Que Dios nos ayude en esta mañana para que reflexionemos sobre este tema. Y hoy Dios nos recuerda que estamos en juicio y que tenemos que andar de acuerdo a ese juicio, ¿verdad? De acuerdo al juicio que estamos haciendo. ¿Cómo debemos de andar? Arrepintiéndonos, escudriñando honda y profundamente en nuestro corazón, dejando el espíritu, como dice ahí, frívolo y de liviandad, dejando esa pereza espiritual, dejando esa tibieza espiritual, dice la Biblia y el consejo inspirado. Así que tengamos, mis hermanos, todos los que la teleaudiencia a nivel internacional y los hermanos de aquí, un feliz sábado. Y ojalá que estas palabras nos ayuden para que reflexionemos de la senda que estamos pisando hoy. Ojalá Dios quiera y de hoy en adelante enderecemos nuestro camino y pisemos la senda correcta que Dios quiere que pisemos. Tengamos un feliz sábado. Vamos a terminar orando, pues. Nuestro amante Dios Padre y Salvador, gracias por darnos este mensaje, porque sabemos de que
tú quieres salvarnos. Tú quieres que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento. Tu palabra dice que la gracia está disponible o dispuesta para todo hombre. Ayúdanos para que nosotros acudamos a ese llamado que tú nos haces, a que respondamos a ese toque de la puerta de nuestro corazón. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón profundamente. Ayúdanos a estudiar su palabra. Ayúdanos a meditar, a reflexionar y orar en este tiempo que tanto necesitamos. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, y ayúdanos para que seamos un pueblo fiel. Un pueblo que verdaderamente sea representante tuyo en este tiempo final. Ayúdanos a honrarte y glorificarte en Cristo Jesús. Amén.